Hola chicos, ¿cómo están? Yo soy el profesor Ivo Mendoza y hoy día vamos a hablar acerca de la clasificación de los enlaces químicos. Así que vamos a comenzar. Estas son las instrucciones para que ustedes puedan copiar las diapositivas en su cuaderno, ya las conocen. Y vamos a hacer una pequeña introducción, viendo los enlaces interatómicos, ¿no? Como ya su nombre nos dice, son enlaces que están dentro de los átomos, o mejor dicho, que unen a los átomos para formar moléculas. Y justamente esta es la forma en la que nosotros vamos a clasificar debido al tipo de enlace que van a tener, ¿no? Podemos clasificarlos tanto en iónicos como covalentes o metálicos, ¿no? Acá esta es una pequeña historia que ustedes ya la pueden leer, pero lo que nos interesa va a ser justamente que los elementos van a ganar o perder, inclusive van a compartir electrones para alcanzar las configuraciones electrónicas estables, ¿no? Ya sabemos que mientras más baja sea la energía, mucho más estable va a ser un compuesto o un átomo, ¿no? Y una referencia que nosotros vamos a tener a una baja energía van a ser los gases nobles, ¿no? Que por lo general van a cumplir la regla del octeto. Todos los átomos, todas las moléculas quieren llegar a ser gases nobles. Y justamente para llegar a ello van a tener que tanto ganar, perder o compartir sus electrones. En todo caso, nosotros vamos a decir que los átomos pueden conseguir la configuración electrónica de un gas noble de dos maneras. Uno, estableciendo un enlace iónico, es decir, cediendo o aceptando electrones de otros átomos en un proceso que se va a denominar transferencia de electrones. Y de la segunda manera va a haber un enlace covalente. En este caso vamos a compartir electrones. Los átomos van a compartir electrones para alcanzar una estabilidad. Así que vamos a ir primero con los enlaces iónicos o también denominado enlace electrovalente. Estos se van a ocurrir en dos elementos. Entre dos elementos va a ocurrir este tipo de enlace. Por lo general se va a cumplir entre un metal y un no metal. Algo de que tenemos que recargar es que justamente el metal va a ser un electropositivo y el no metal va a ser un electronegativo. Entonces va a haber una diferencia de electronegatividades. Y para que suceda un enlace iónico, esta diferencia de electronegatividades tiene que ser mayor o igual a 1,7. No, la electronegatividad nosotros la podemos ubicar en la tabla periódica, es por eso que les pedí que tengan una tabla periódica en la mano para nosotros poder corroborar su electronegatividad. Entonces los enlaces iónicos van a ser la unión química formada por la atracción electrostática entre iones tanto positivos como negativos, porque sabemos que cargas opuestas en física se atraen. Es por eso que va a haberse tanto un positivo como un negativo. Por lo general, ya sabemos de las características de los metales, va a ser que van a formar iones positivos. En cambio de los no metales van a formar iones negativos. De los metales positivos, no metales negativos. Bien, entonces los enlaces iónicos se van a dar, ya dijimos, entre un metal y un no metal. Y vamos a considerar como metales también a los del grupo 1A y 2A, que van a ser elementos metálicos de baja electronegatividad. Quiere decir que van a tener más tendencia a perder electrones, ¿no? Y justamente el único electrón o los únicos electrones de valencia que tienen estos dos van a ser cedidos a los electrones que justamente tienen a los elementos, perdón, que tienen más electrones, que van a ser los de alta electronegatividad, o sea, los no metálicos, ¿no? Van a ser por lo general el grupo 6A y el grupo 7A. Estos van a tener más tendencia a ganar electrones. ¿Y cómo se forman estos enlaces? Pues bien, se produce una transferencia de electrones cuando un metal va a ceder electrones a un no metal, ¿no? En este caso vamos a tener, por ejemplo, el átomo de litio, que su configuración electrónica es 1s2, 2s1. Justamente el 1 es el electrón de valencia. Y ese único electrón de valencia se lo va a ceder al flúor justamente para que el flúor complete su octeto, ¿no? El átomo de litio es muy noble y se le da al átomo de flúor para que complete su octeto. De esta manera, el átomo de litio se va a volver más pequeño debido a que va a perder su electrón de su capa y el átomo de flúor, o perdón, el ion de flúor se va a volver mucho más grande, ¿no? Como podemos observar. Entonces, el litio parece que ha perdido, pero eso no es cierto. Parece que ha perdido su electrón, o mejor dicho, ha perdido y no es estable, pero eso no es cierto debido a que justamente el litio, al perder electrones, se podría considerar como un átomo de helio, ¿no? Que sabemos que en su estructura tiene dos electrones el átomo de helio. Y el flúor se parece al átomo de neón, que va a tener 10 electrones en su capa de valencia.
o mejor dicho 10 electrones en total y 8 en su capa de valencia. De forma muy similar va a ocurrir con el sodio y el cloro. El sodio va a tener solamente un electrón en su capa de valencia y se lo va a ceder al cloro, que justamente es que le falta uno para completar su octeto, ¿no? En este caso los compuestos serían el fluoruro de litio y el cloruro de sodio, pero la nomenclatura lo vamos a dejar para después. Así que solamente quiero que se queden con esa idea de que en el enlace iónico va a haber una compartición de electrones de un metal que va a compartir sus electrones al no metal. Bien, entonces entre las propiedades de de los compuestos químicos vamos a encontrar a diferentes y estos son muy variadas debido a que van a adoptar estructuras en el espacio porque las moléculas ocupan un espacio tridimensional, ¿no? Muchas veces de repente vivimos la química solo en pantalla, pero esto no es cierto. Nosotros vivimos en un mundo tridimensional, así que es válido su estudio de esta manera, ¿no? Y justamente bajo estas características van a formar diversas estructuras en celdas, se les llama. No, este campo más se encarga de la cristalografía, se llama el campo que estudia a las celdas unitarias de los átomos iónicos, de los compuestos iónicos, ¿no? Entonces algunas propiedades van a ser que no conducen la corriente eléctrica en estado sólido, pero en estado líquido sí son muy buenos conductores, ¿no? De repente si ustedes han tenido la oportunidad de disolver la sal de mesa en agua y no sé, por ahí a alguien se le ocurrió introducir dos electrodos, van a ver que va a voltar un cierto voltaje, ¿no? Ahí son muy buenos conductores de electricidad. Eléctricamente son neutros, esto es cierto debido a que justamente las cargas positivas con las cargas negativas se cancelan. A temperatura ambiente son sólidos cristalinos de alta dureza, ¿no? Si la mayoría de sales que nosotros tenemos en casa o también en el laboratorio son de forma cristalina. En el laboratorio muchas veces, de repente, si alguien habría podido ir, eh, casi toda la mayoría se van a confundir con una sal. No, sal de mesa van a ser cristales pequeños en forma de cubos. ¿Qué más? Van a ser solubles en solventes polares como el agua, ¿no? Debido a que van a presentar una gran polaridad también. El agua también es polar y lo polar con la polar se disuelve, ¿no? En química sucede eso. Bien, van a presentar altos puntos de fusión y ebullición. Esto es muy cierto debido a que justamente no sé si a alguien también se le habrá ocurrido eh, poner un trocito de sal en la sartén, ¿no? Es muy difícil ver que esa sal se convierte en estado líquido, pase a estado líquido. Es por eso que presentan esos puntos de fusión y ebullición muy altos, ¿no? Son muy resistentes al calor, sí, por lo mismo que presentan puntos de ebullición y fusión muy altos, son anisotrópicos. Esa es de repente una palabra nueva, pero no tiene que darnos miedo debido a que justamente la anisotropía nos indica que todas las propiedades del ion, o mejor dicho del compuesto iónico, son en todas las direcciones van a ser iguales, ¿no? Nosotros miremos por acá, por abajo o por de lado, todas las propiedades van a ser iguales, ¿no? Como vemos se va a repetir en un cierto patrón. Eso se refiere a la anisotropía. ¿Qué más? Están constituidos por unidades fórmula y no por moléculas. Esto también es muy importante, tenemos que resaltar debido a que justamente las unidades fórmulas vienen a ser dos, solamente estos dos, tanto el cloro como el sodio. Pero en una molécula nosotros vamos a encontrar inclusive más unidades, ¿no? De repente encontramos un cloro unido a un oxígeno o de repente un carbono, etcétera. Pero en el enlace iónico solo vamos a referirnos en dos, de dos en dos, ¿no? Un cloro con un sodio. Por eso son unidades fórmulas, ¿no? Y justamente van a formar estos arreglos bien bonitos que nosotros vemos acá. Bien, otras características entre el enlace iónico, yo las puse acá, ustedes ya lo pueden leer en casa, para no ser muy largo el video, yo me voy a saltar esta parte, pero creo que está bien explicado. No, y justamente esto es lo que le digo, la diferencia dentro de electronegatividades, si es mayor a 1.7, va a ser un enlace iónico. Pero también podemos comparar compuestos iónicos, ¿no? En esto se le dice el carácter iónico de un compuesto. Y justamente se logra con la comparación simplemente la diferencia de electronegatividad. Qué tan, qué tan iónico es el compuesto, por así decirlo, entre comillas, ¿no? Entre el óxido de calcio y el trióxido de dialuminio podemos considerar que la diferencia de electronegatividades en este primer compuesto es mucho mayor que la del trióxido de aluminio, ¿no? Y es por esto que el carácter iónico en el óxido de calcio va a ser más marcado. Bien, pero sin embargo no van a ser de todos, de dos, ¿no? Como les mencioné de repente al principio, pero
Esto va a variar dependiendo del tipo de compuesto. Van a ser de dos, ¿no? Tenemos el cloro con el potasio, al oxígeno con el litio, pero esta vez el litio va a ser el que tenga dos. Vamos a encontrar dos átomos de litio en una misma celda. En este caso vamos a encontrar el cloruro de magnesio y el cloruro de calcio también, ¿no? Que van a ser compuestos binarios también. Eso no hay que confundir, van a ser compuestos binarios, pero el número de átomos que lo conforman va a ser diferente, ¿no? Acá vamos a tener tres átomos y acá vamos a tener solamente dos. Pero esto ya lo vamos a ver con más calma de repente en la próxima semana. Bien, hay inclusive algunos compuestos iónicos ternarios que están compuestos por iones monoatómicos o poliatómicos. Estos ya son un poco más complicados de estudiar y solamente quiero que lo tomen en cuenta, ¿no? A este, por ejemplo, tenemos al cloruro de amonio o también al sulfato de magnesio, tenemos al nitrato de potasio o el hidróxido de potasio también. No, estos ya son poliatómicos ya. Y su estructura, como la que vimos aquí, es muy diferente, ¿no? Que acá les pongo como ejemplo que la forma iónica, en forma iónica va a ser el ion amonio y el ion cloruro. De igual manera, de forma similar con los demás, ¿no? El ion magnesio y el ion sulfato. El ion nitrato y el ion potasio. Ion hidróxido y ion potasio. ¿Y cómo es que nosotros vamos a considerarlos según Lewis? Según Lewis, bastante sencillo. No, de forma muy similar como vimos de repente acá, nosotros vamos a considerar que el metal va a ceder su electrón y por eso va a tener el no metal su estructura similar a un gas noble, ¿no? En este caso el cloruro de potasio. El potasio es el que cede su electrón al cloruro. De repente, a ver otro ejemplo que podemos ver acá. Ajá, acá. Al difluoruro de calcio, el calcio va a perder dos electrones esta vez. Ya no va a perder solo uno, sino solo los dos. Justamente eh, estos dos electrones que pierde el calcio van a ser cedidos a dos átomos de flúor que van a necesitar justamente uno de cada uno, ¿no? Un flúor va a necesitar un electrón y el otro flúor también va a necesitar el otro electrón. Y en el caso del trióxido de aluminio también que parece un poco más complicado, pero sin embargo no lo es, ¿no? Porque este aluminio ya no va a perder 2 ni 3, va a perder ahora 6, ¿no? Porque si multiplicamos las cargas, van a ser de esta manera. 2 por más 3 va a ser una carga de más 3. Y justamente estos 6 electrones que van a ser compartidos a 3 átomos de oxígeno. Y acá lo vemos, ¿no? Cada átomo de oxígeno va a necesitar 2 electrones para poder llegar a un octeto. Y así en diferentes ejemplos podemos encontrar. Hablando ya para terminar sobre el enlace metálico, que también es muy importante. No, esta va a ser la fuerza de atracción electrostática, pero ya no entre iones, sino va a ser solamente entre cationes metálicos de un metal o una aleación. Y la teoría que vamos a estudiar hoy día va a ser la del mar o gas de electrones, ¿no? Justamente se le dice mar de electrones debido a que los electrones están dispersos en un mar de cationes positivos, ¿no? Algo así se ve. Esta es la forma deslocalizada de los electrones. No, los electrones están vibrando, están recorriendo libres, pero sin embargo la celda que contiene a los cationes de los átomos del metal va a ser estática. Sin embargo, los iones se van a mover libremente. ¿No? Estas son las características que ya vimos de repente en la clase pasada, así que no es necesario que lo copien, solo acá yo lo recalco para tener esto en cuenta, ¿no? Sabemos que los metálicos son sólidos, pueden ser cristalinos, a condiciones ambientales, a excepción de mercurio, su conductividad eléctrica, su conductividad térmica, si presentan o no brillo metálico, solo son maleables o dúctiles, inclusive también van a formar algunas celdas unitarias, ¿no? Dependiendo del tipo de metal y también dependiendo del radio del metal, porque sabemos que todos los metales no son los mismos, hay unos más grandes que otros. Bien chicos, esa ha sido la clase de hoy, espero que hayan podido aprender algo nuevo. Si tienen alguna duda, ya saben, no duden en consultarme. Nos vemos en la próxima clase, cuídense mucho, bye.